Consejo Nacional Electoral, Referéndum y Consulta Popular 2024. Muchísimas gracias a TV Latinos por venir a visitar el Consulado de Ecuador en Valencia con esta oportunidad de las próximas elecciones del domingo 21 de consulta y referendo 21 de abril de este mes en curso. Quisiera saludar especialmente a los ecuatorianos residentes en la Comunidad Valenciana, quienes están localizados en las provincias de Castellón y Alicante, y un saludo también especial de la señora ministra de Relaciones Exteriores, doña Gabriela Sommenfeld. Ecuatoriano que habitas en el exterior. Este domingo 21 de abril, ejerce tu derecho al sufragio de manera presencial, desde las 9 horas hasta las 19 horas, de acuerdo con el uso horario de tu zona electoral. Recuerda que recibirás una sola papeleta bicolor para pronunciarte por 5 preguntas del referéndum y 6 de consulta popular. Infórmate a través de nuestras cuentas oficiales. En democracia, Ecuador vota informado. Consejo Nacional Electoral, Referéndum y Consulta Popular 2024. La consulta popular y el referéndum es un ejercicio democrático. La consulta sobre temas nuevos que no están normatizados en la ley, y el referéndum sobre temas que ya constan en nuestras normas pero que necesitan ser modificados. Ese es el meollo de la consulta y referendo del 21 de abril. Estamos integrados a esta consulta y referendo por 11 preguntas. El próximo domingo, 21 de abril del 2024, debemos pronunciarnos sobre 11 preguntas, 5 del referéndum y 6 de consulta popular. En el casillero A está la pregunta del referéndum. Frase introductoria. Actualmente las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público, a menos que exista una declaratoria de estado de excepción. ¿Está usted de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución, de conformidad con lo previsto en el anexo 1? Sí, no. En realidad esto no ha sido usual. Esto es una situación inédita en el Ecuador, que últimamente las Fuerzas Armadas y la Policía se han unido para combatir la violencia, el narcotráfico, la corrupción. Entonces, esto es un tema nuevo que se le consulta a la ciudadanía ecuatoriana que se pronuncie para que con el respaldo popular se modifiquen las normas existentes. En el casillero B está la pregunta de referéndum. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme al anexo 1? Sí, no. En realidad este también es un tema que se va a cumplir con la normativa interna e internacional, y lo nuevo es extraditar a personas que, si han sido sentenciadas, están fuera del país, y de momento no hay una normativa para que esas personas puedan pagar la pena, digamos, de evitar al Estado estas alteraciones al orden público. En el casillero C está la pregunta del referéndum. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el anexo 2? Sí, no. Esta también es otra de las consultas que se hace en este domingo 21. Y claro, es importante tener judicaturas especializadas. En ese sentido, los procesos serían más fluidos. Solo por citar un ejemplo sencillo, un abogado que es experto en asuntos laborales no lo será en tributarios, o probablemente pueda asumir los dos temas, pero no con la fluidez que significa la especialización. Casillero D está la pregunta del referéndum. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales?
Sí, no. Todos los países en el mundo, o la mayoría, están sometidos a solucionar sus conflictos internacionales de manera pacífica y en arbitrajes internacionales. Esto significaría para el Ecuador, lejos de una posición ideológica, más bien una posición jurídica, que en realidad garantizarían derechos y obligaciones. Estimo que no hay que temer a esta pregunta, porque tuvimos un caso de conocimiento público, el caso Chevron, hubieron una campaña importante y a la final no nos sometimos al arbitraje internacional, y eso lo que causó a la larga fue que perdamos, a pesar de estar conscientes de una alteración que hubo al medio ambiente. Ecuador es uno de los 17 países más biodiversos del mundo, por tanto hay que cuidar el ambiente. Y esto por citar un ejemplo, para que la ciudadanía no tenga ningún inconveniente en pronunciarse. Yo repito que es lejos de ser una alteración o una intromisión en los asuntos internos de los estados, es un ejercicio soberano y una garantía a la larga. En el casillero E está la pregunta de referéndum. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el anexo 4? Sí, no. Claro, en realidad la demanda laboral, Ecuador necesita la creación de empleos, eso creo que como muchísimos países, y el empleo es dignidad. Lo que no podemos seguir adelante es con que una persona trabaje, por decir algo, de una manera de entendimiento en un lugar por horas, y eso le signifique un pago neto sin que esta persona tenga derecho a la seguridad social, a los beneficios de un trabajador normal. Un poco se va a combatir este mercado negro de contratación, al tener que los empleadores transparentar que tiene personas trabajando por horas. Bueno, esto va a repercutir a la larga en una garantía al ciudadano. En el casillero F está la pregunta que corresponde a la consulta popular. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Sí, no. Desafortunadamente, Ecuador, hemos visto estupefactos como ciudadanos que cuando ha habido un ingreso de las Fuerzas Armadas para revisar qué pasa dentro de los centros de rehabilitación, resulta que están más armados que la gente buena. La gente en Ecuador, la mayoría somos gente pacífica, somos gente honrada, que lo que buscamos es que nuestro país progrese. Y si no ponemos un dique a ese tipo de abusos, nuestros guías carcelarios siempre estarán indefensos, siempre serán vulnerables. Entonces creo que la reflexión al voto es considerar estos elementos y darle una acción jurídicamente vinculante a las Fuerzas Armadas para que puedan detener este armamentismo que no se justifica. En el casillero G está la pregunta que corresponde a la consulta popular. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? Sí, no. Creo que es tan clara la pregunta. Los ciudadanos nos preguntamos ¿cómo pueden haber penas leves para delitos graves? O el abuso de la normativa con un habeas corpus cuando, por decir algo, nuestros hijos están indefensos y les drogan o les hacen sujetos de consumo, y no haya una pena mayor como para evitar que la sociedad
también sea afectada por esa falta de normas jurídicas. En el casillero H está la pregunta que corresponde a la consulta popular. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo? Sí, no. A esto se refiere precisamente lo que les mencioné. Muchas personas en la actualidad se ha visto que han tenido abogados que se han prestado y han abusado del habeas corpus y han salido sin cumplir la pena. Es necesario pues que esta norma se reflexione. Necesitamos que cumplan todo o que tengan la posibilidad de, con artimañas y a veces con normativa, puedan salirse sin cumplir la penalidad de las sanciones que les han estatuido. Se considera que se cumple el debido proceso, que todo ecuatoriano es inocente mientras no se pruebe lo contrario. Y cuando ya llegan a un recinto de rehabilitación social, pues es porque ya ha habido una pena. No los pueden aprehender sin que haya una sentencia. En el casillero I está la pregunta que corresponde a la consulta popular. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? Sí, no. Claro, han habido muchísimos robos de armas del Estado y eso puede causar muchos inconvenientes en la investigación y por supuesto creo que reflexionemos sobre la importancia de que esos objetos sean no solo requisados sino devueltos al Estado. En el casillero J está la pregunta que corresponde a la consulta popular. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios, que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? Sí, no. Requisas que se ha hecho o intervenciones de la policía y de las Fuerzas Armadas, pues hemos visto los ciudadanos en directo que han encontrado armas más sofisticadas que las mismas que lleva la policía o las Fuerzas Armadas. Entonces, esto de consultar estos instrumentos puedan destinarse de inmediato una vez que se los requise a las Fuerzas Armadas, pues claro, creo que sería positivo que estas armas sean destinadas a un uso de resguardo de la seguridad de todos, no para suscitar violencia o cobrar vacunas o amedrentar a la gente. Creo que Ecuador es un país muy, muy lleno de gente linda y esto tenemos que preservarlo. En el casillero K está la pregunta que corresponde a la consulta popular. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular, propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio conforme el anexo de la pregunta? Sí, no. A veces hay un secreto a voces de que, por ejemplo, una persona tenga varios autos de alta gama, varias mansiones, varias casas, con un sueldo que no da para tanto. Uno como funcionario público pues ha trabajado toda la vida para tener un techo, mientras que hay personas que de una manera inadecuada tienen un enriquecimiento ilícito. Por tanto, el Estado les está consultando qué hago con esos bienes. Los dejo para que no cumplan por lo menos un bien social o los requiso para que ese dinero mal habido, esas mansiones o casas o inmuebles que no han sido comprados en debida forma, pues sirvan para algo. Ecuatoriano que habitas en el exterior. Este domingo 21 de abril, ejerce tu derecho al sufragio de manera presencial, desde las 9 horas hasta las 19 horas, de acuerdo con el uso horario
de tu zona electoral. Recuerda que recibirás una sola papeleta bicolor para pronunciarte por 5 preguntas del referéndum y 6 de consulta popular. Infórmate a través de nuestras cuentas oficiales. En democracia, Ecuador vota informado. Consejo Nacional Electoral, Referéndum y Consulta Popular 2024. Yo los invito a que cuando vengan acá también vengan con una buena actitud. Y realmente ayer yo hablaba con varios usuarios, muchísimos ni siquiera sabían que había consulta este domingo 21 de abril. Y claro, porque ya viven lejos, ya no hay ese interés, tenemos ecuatorianos de segunda y de tercera generación, pero creo que es un compromiso, un deber cívico. Tenemos aquí en la comunidad valenciana registrados 44.400 y más ciudadanos, pero inscritos para votar en este 21 de abril 17.000 y algo más, y en Alicante 6.000 y algo más. Yo les digo que incluso esa cifra no refleja el número real de ciudadanos ecuatorianos. Yo les invito, queridos connacionales, les invito a que se manifiesten lo mayor número posible, si no son todos los empadronados, a este domingo. El recinto está, en el caso de Valencia, en el Instituto Luis Vives, que está ubicado al frente de la Estación del Norte. Tiene estupenda conectividad de buses, de transporte en general. Vivamos esta fiesta democrática. Y en Alicante, las personas que me escuchan en Alicante saben que los otros procesos los hemos cumplido en el aulario 2 de la Universidad de Alicante, en San Vicente de Raspen. Entonces, por favor, pasémonos la voz. Los invito a que hagamos de este domingo una manifestación importante para que aupemos las causas que nos corresponde preservar a nuestras futuras generaciones y actualmente a nuestra familia, a nuestra gente que está allá, y todos podemos en realidad unirnos para hacer un nuevo Ecuador, un país en donde tengamos paz. Ecuador siempre ha sido un país pacífico. Hagamos que eso siga adelante, que no cambie Ecuador, sino en lo que respecta a ser mejor, a ofrecer mejores esperanzas de vida, a mejores fuentes de trabajo, pero eso es con la responsabilidad de todos, porque si nos ponemos siempre al costado y siempre juzgamos, pues no logramos con nuestra proactividad contribuir a esos cambios. Muchas gracias a ustedes. Los ecuatorianos que habitan en el exterior y se encuentran habilitados para ejercer su derecho al voto de manera presencial el domingo 21 de abril deberán acudir con su cédula, pasaporte o ID consular vigente o caducado. Infórmate a través de nuestras cuentas oficiales. En democracia, Ecuador vota informado. Consejo Nacional Electoral, Referéndum y Consulta Popular 2024.